guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Siempre habían deseado ver. Contemplan, Señor, tu grandeza una y otra vez. Tus pies comienzan a adentrarse en las aguas de tu unción. Se adentran cada vez más en el río de tu bendición. Se está cumpliendo mi destino. Ya no hay quien lo pueda detener. Pasaste todo mi camino, de mí lo piensen no me apartaré. Siempre habían deseado ver. Contemplan, Señor, tu grandeza una y otra vez. Mis pies comienzan a adentrarse en las aguas de tu unción. Se adentran cada vez más en el río de tu bendición. Creo a ti, yo te 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 creo a ti. En estos tiempos de dificultad que estamos pasando, se nos hace muy fácil temer, y es que diariamente vemos como los medios de comunicación y las redes sociales nos bombardean, y casi ninguna de las noticias parece ser una buena noticia. Yo quiero recordarles el libro de Lucas en el capítulo 8, que nos relata la historia en la que los discípulos iban en la barca, y vino una gran tempestad y ellos temieron por su vida. Así estará más de uno hoy en sus casas, en sus trabajos,
con temor de morir o con temor de perder a alguno de sus seres queridos. Quiero decirles, no perdamos la fe. Eso es lo último que debemos perder. Y siempre recordemos acatar las recomendaciones que nos brindan las autoridades de salud. Jesús en aquel momento dormía en esa barca, pero él sabía que tan solo con su palabra podía calmar la tempestad. Creamos en aquel que ha prometido estar con nosotros en medio de la adversidad, como lo hizo en ese momento en la barca. Y por supuesto no olvidemos conectarnos como congregación para alimentarnos de la palabra viva. Esperamos de todo corazón que estas reuniones virtuales y estos mensajes de este fin de semana sean de profunda bendición para cada uno de ustedes y para sus familias. A Él sea la alabanza. Enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas sus justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, dile levántate, levántate, Señor, que tus enemigos, dile más los justos, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¿Sabe el Señor está a favor suyo esta noche? ¿Alguien trajo su Biblia esta noche? Ponga su Biblia ahí en su mano, levántela esta noche. ¿Sabe? Esa palabra que vamos a escuchar esta noche cambia las vidas. Aquí estamos muchos que somos testigos de que esa palabra cambia vidas. Amén. Esta noche vamos a decir que la Biblia es la palabra indestructible de Dios,
que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo, que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí. Recibimos al pastor Yamil Jiménez con un aplauso. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su programa de Producciones Centro Victoria. Estamos agradecidos con el Señor por la vida, por la salud, por la salvación, por el perdón de nuestros fracasos y nuestros pecados. Y también agradecidos por la compañía de ustedes que semana a semana nos honran y nos bendicen, compartiendo con nosotros este ratito de meditación, de estudio de la palabra bendita de nuestro Dios, de la Biblia. En los últimos fines de semana, para los que nos siguen con más regularidad, hemos estado hablando de algunos temas escatológicos. Escatología es la rama de los estudios bíblicos que tiene que ver con los acontecimientos finales. ¿Qué dice la Biblia que va a ocurrir en los días postreros? Básicamente hay tres temas que están muy ligados, pero que son también claramente diferenciados en las Escrituras con respecto a este tema. Uno es qué va a ocurrir en los días finales con el pueblo de Israel. ¿Por qué con Israel? Bueno, porque Israel es el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, porque Israel es la nación de donde surgen los profetas, de donde surgen los apóstoles en el Nuevo Testamento, es la nación que produce a Jesucristo de Nazaret, el Salvador del mundo, es la nación a la que se le confió la preservación de las Sagradas Escrituras. Entonces Israel sigue siendo un pueblo privilegiado y Dios tiene planes para Israel en el futuro. Luego están las naciones gentiles. ¿Qué son las naciones gentiles? Pues todos aquellos que no somos israelitas de nacimiento. Dios tiene un plan para todas las naciones también. Y finalmente, la escatología tiene que ver con qué va a ocurrir en los días postreros con la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vemos claramente que hay tres temas muy importantes que, repito, están íntimamente relacionados, pero también claramente diferenciados en el manejo de los temas finales. Y a veces cometemos errores de interpretación si aplicamos cosas referidas a Israel a la iglesia o cosas referidas a la iglesia se las aplicamos a las naciones gentiles. Hemos estado hablando los últimos 2 fines de semana acerca de estos temas, no con el propósito de alarmar, ni de asustar, ni de ser amarillistas o sensacionalistas, sino simplemente porque la profecía es una parte integral de la revelación de Dios para el ser humano. Y cada profecía que se cumple nos demuestra varias cosas. Nos demuestra la inspiración divina de la Biblia. Es imposible para el ser humano poder predecir el futuro. Entonces, cuando uno se da cuenta que hace 2000, 2500 años, hombres de Dios hablaron, predicaron, escribieron acerca de cosas que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, uno tiene que empezar a cuestionarse y decir, bueno, esto no puede haber sido meramente la capacidad intelectual de estos hombres. Tiene que haber habido una fuente de información, una fuente de revelación externa a ellos y superior a ellos. Y esto es lo que le llamamos la inspiración divina. Es lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la profecía lo que hace es confirmarnos a nosotros la inspiración divina de la Sagrada Escritura. Pero también hay un elemento importante en la profecía, es que si estos hombres fueron inspirados por Dios y pudieron ver o comprender algo acerca de su futuro, que sería nuestro presente, eso significa que el Dios que los inspiró conoce el futuro, que el Dios que los inspiró conoce cómo va a terminar el desarrollo de la situación, de la historia, tanto para Israel como para las naciones gentiles, como para la iglesia. Entonces esto nos da a nosotros un motivo de esperanza, de que en medio de todas las luchas, las guerras, las injusticias, la opresión, la enfermedad, la miseria y todas las cosas feas que pasan en este planeta y que han pasado durante miles de años, hay una esperanza. Y ninguna de estas cosas ha tomado por sorpresa a Dios, que Él sigue en el trono y que Él sabe exactamente cuál es el final de esta historia. Y revela partes de ese final, partes
de esta narrativa a sus siervos, los profetas, que la escriben, y por la misericordia de Dios, pues eso llega hasta nosotros. Y en tercer lugar, creo que la profecía, basada en estos dos elementos, en que nos garantiza la inspiración divina de la Biblia y que nos garantiza que Dios está al control de la historia, pues esto tiene que llenarnos a nosotros, los que creemos, de esperanza. No volvernos insensibles, no volvernos ciegos al dolor y al sufrimiento humano, pero sí tiene que llenarnos de esperanza, de que si Dios es sabio y es bueno y es poderoso, tarde o temprano este ciclo de cosas negativas y dolorosas va a terminar y el propósito eterno de Dios se va a cumplir en el universo. Esa es la maravilla de estudiar la profecía. Ahora bien, estoy hablando de estudiar la profecía, estoy hablando de dedicar tiempo, de dedicar esfuerzo, de dedicar oración. No es simplemente leer uno o dos versículos y emocionarnos con lo que leemos y salir en carrera a predicar o a enseñarlos para asustar a las personas. Esa actitud ha hecho que mucha gente más bien se retire de la Biblia, que mucha gente pierda interés en leer la palabra de Dios. Hay personas que me han dicho a mí no me gusta el libro de Apocalipsis, no lo leo porque intenté leerlo una vez y me asusté mucho. Habla de unos monstruos horribles y habla de juicios y guerras y eso me asustó y mejor sigo viviendo así como estoy. En realidad la profecía bíblica no es para asustar, es para advertir, es para animar, es para reafirmar nuestra fe en esa inspiración de esta bendita palabra. Pues bien, no hay un profeta, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que nos dibuje un cuadro completo, de que diga, bueno, en el año 2015 va a ocurrir esto y en el año 2032 va a ocurrir aquello. Eso no existe en la Biblia. Lo que hay son visiones, sueños, retazos, un versículo por acá, otro por allá. Es, para decirlo de alguna forma, imaginémonos un rompecabezas gigante de versículos, de capítulos, de historias, de reyes, de hechos históricos, y se necesita, pues, básicamente dedicar tiempo, esfuerzo, humillarnos en oración, leer, estudiar, para ir con la ayuda del Señor y por la misericordia de Él, poquito a poco, colocando algunas de estas piezas y al final por lo menos empezar, si no, todavía no tenemos la visión completa, tener por lo menos un panorama más claro de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está por ocurrir en los próximos tiempos. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de niños o de jóvenes, o qué sé yo, de armar rompecabezas. Hay rompecabezas fáciles. Cuando uno está pequeñito le compra uno de 4 o 6 piezas para que empiece a desarrollar cierta habilidad. Y luego, no sé, hay de 1000, de 2000, he visto por ahí cajas con rompecabezas de 5000 piezas. Y ya eso como que, uno dice, pues no tengo tanto tiempo o me canso, mejor no. La profecía es más compleja que cualquier rompecabezas. Sin embargo, no está aquí ni para asustar ni para confundir a la gente, sino, repito, con un propósito muy positivo de animarnos, de edificarnos. El Señor Jesús dijo, cuando ustedes ven que estas cosas empiezan a ocurrir, deben erguirse, deben levantar la cabeza porque su redención está todavía más cerca que el día que ustedes creyeron al Evangelio. Es triste ver hermanos y hermanas que tienen 5, 10, 15 años en una iglesia y no tienen la menor idea de qué realmente enseña la Biblia con respecto a los tiempos finales. Y nosotros somos una generación privilegiada. En muchos sentidos somos una generación de privilegio, pero en el sentido primario, en el sentido espiritual, estoy 100% convencido de esto, de que ninguno de los profetas, ni apóstoles, ni las generaciones pasadas, durante estos 20 siglos de existencia de la iglesia, han tenido la oportunidad de ver el rompecabezas tan armado, con tantas piezas cayendo en su lugar, como nosotros tenemos la oportunidad de verlo. Entonces deberíamos ser una generación sabia, deberíamos ser una generación entendida en los tiempos, deberíamos ser una iglesia alerta, preparada, no alarmista, no fanática, pero sí educada en los conceptos proféticos
de la Biblia. Yo sé que esto no es muy popular, no es lo que está de moda hoy en día, lastimosamente, en muchas congregaciones. Tenemos las iglesias llenas de hermanitos y hermanitas lindos, buenas personas, emocionados, aman a Jesús, pero lo que les encanta es el culto, la música, las luces, la emoción, y luego nos vamos para casa y guardamos la Biblia por ahí y tratamos de sobrevivir o malvivir espiritualmente con un sermón de 40 minutos a la semana. Y eso si son gente fiel y van semana a semana al templo. Así es imposible. Cuando el Señor Jesús nos dijo o nos ordenó escudriñar las Escrituras, escudriñar no quiere decir leer, escudriñar quiere decir investigar a fondo, meterse con ellas, pedir dirección a Dios. Hay cosas que definitivamente no entendemos todavía. Bueno, cuando crezcamos, maduremos espiritualmente, crezcamos intelectualmente, tengamos una cercanía más íntima con Dios, probablemente el Señor nos va a ir revelando poco a poco. No hay que desesperarnos si las primeras veces no entendemos mucho de lo que estamos leyendo. Por eso la Escritura dice que si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, pídasela a Dios. Y Él se la va a dar a todos, no a los predicadores, no a las superestrellas de la televisión o a los pastores de mega iglesia, sino a cualquier hermano o hermana, al hermano más sencillo de la congregación, al miembro más pequeñito, más humilde. Si nos humillamos delante del Señor y le pedimos a Él sabiduría, dice que Él se la da a todos con abundancia, sin reproche. Si hay algo que no le molesta al Señor, es escuchar a sus hijos y a sus hijas pidiéndoles sabiduría para poder entender la palabra que Él se está regalando. Yo no sé cuántas oraciones escuchará el Señor al día y no sé cuál será el tema de todas esas peticiones. Me imagino que vamos por salud, por la familia, por un noviazgo, por un matrimonio, por finanzas, por ministerios, por dones, por sanidad física, por prosperidad económica, qué sé yo. La lista debe ser interminable. Pero de todos esos millones de oraciones que se elevan cada día hasta el trono de la misericordia, ¿cuántas veces escuchará el Señor gente diciéndole: Padre, dame sabiduría de tu Espíritu Santo para poder entender, interpretar y aplicar esas partes de la Escritura que tienen que ver con los tiempos finales, a mi vida, a mi caminar contigo? Entonces lo que estamos haciendo con estas charlas es precisamente eso, enfocarnos. Sabemos, por lo que hemos estado estudiando estos días, que el planeta se encamina hacia un sistema de gobierno mundial. Y eso, repito, es nuestra generación la primera que se ha enterado de esto, porque eso realmente no había ocurrido antes. Habían existido grandes imperios, pero jamás a un nivel planetario, a un nivel global. De hecho, hace 15 o 20 años se popularizó la expresión la aldea global. O sea, las velocidades de las comunicaciones, los adelantos en la tecnología, lo que hicieron fue convertir este planeta en algo tan ligado entre sí, tan unido, que si ocurre un terremoto en China, 5 segundos después nos damos cuenta, aquí en Costa Rica, en Europa, en el África, donde quiera que las personas estén. Tenemos las noticias en tiempo real. La gente desde la comodidad de la sala de su casa puede ver las guerras y los bombardeos. Podemos asistir a espectáculos gigantescos como las Olimpiadas, los campeonatos mundiales de fútbol. Patean un balón en Alemania y escuchamos en la sala de nuestra casa el impacto del botín contra el balón. ¿Cuál generación antes de nosotros pudo decir que había experimentado estas cosas? Y sin embargo, y para entrar al tema que nos interesa hoy, yo quiero tomar un par de historias de ese libro a que la gente le tiene tanto temor y que en realidad es un libro de esperanza. El Apocalipsis significa descorriendo el velo, quitando el velo, revelando lo que estaba oculto. Se dice que los antiguos escultores griegos, cuando estaban trabajando en un bloque de mármol y tallándolo y dándole forma, cuando terminaban la jornada de trabajo lo cubrían con una sábana para que nadie viera en qué estaban ellos trabajando. Al día siguiente venían, se encerraban en su taller, quitaban la sábana, empezaban a trabajar, se iban y la volvían a poner.
Eso puede tomarles semanas, meses e incluso años. Pero por fin llegaba el día en que el escultor decía, ahora sí, la estatua me quedó perfecta, la escultura me quedó acabada, no hay nada que mejorarle. Y ese día la presentaba a sus discípulos del taller, a sus colegas, a sus amigos, a los mecenas, a los que financiaban su trabajo. Entonces podían hacer una, qué sé yo, una pequeña ceremonia con vino, con bocadillos. Y finalmente el escultor se paraba frente a su obra, quitaba la sábana, quitaba el velo, y la gente podía ver en qué había estado trabajando durante tantísimo tiempo. Pues eso es quitar el velo, ese momento específico en que el autor de la obra quitaba el velo de su creación y permitía que los demás contemplaran aquella maravilla. Eso es lo que significa Apocalipsis, quitar el velo. No es asustar, no es aterrorizar a la gente. Es que Dios ha estado trabajando y no entendemos lo que está haciendo debajo de ese velo, en su sabiduría, en su poder, en su omnisciencia. Ha estado trabajando durante siglos, durante milenios. Él tiene un proyecto, así como el escultor, cuando ve el bloque, inmediatamente ve dentro de ese bloque de mármol algo, ve algo bello, ve qué sé yo, el Pensador de Rodin, ve la Pietà de Miguel Ángel, ve una maravilla. Los demás solo vemos una piedra. Pues Apocalipsis lo que dice es que el Señor está quitando el velo para que podamos asomarnos y ver esa cosa espectacular en la que Él está trabajando. Le dije que íbamos a tomar un par de historias de ese libro hoy y probablemente continuemos mañana por ahí. Pero hay una que me llama la atención en particular. Es el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Cuenta la historia de dos predicadores, probablemente judíos, que en la etapa final de este gobierno mundial que va a existir, en esa etapa final van a levantarse como voceros de Dios, como portavoces de Dios. Dos predicadores ungidos por Dios, con una autoridad como pocas veces se ha visto en este planeta, con una capacidad para hacer milagros, para predicar una palabra que confronte a la gente y le digan las cosas no están tan bien como ustedes piensan. El sistema está a punto de colapsar, tienen que arrepentirse, tienen que volverse hacia Dios. Y obviamente este es un mensaje que no es popular. Los seres humanos no queremos ser cambiados. Somos personas de hábitos. Nos acostumbramos a creer ciertas cosas, a vivir de cierta manera. Y cuando alguien nos dice que eso está mal, pues nuestra primera reacción es que nos molestamos, nos enojamos. Y estas personas, estos dos predicadores, van a tener su base de ministerio, su base de actividad. Dice Apocalipsis capítulo 11, si me permiten leerles, es muy interesante. Van a estar trabajando y predicando en una ciudad grande. Dice el versículo 8 que esta ciudad en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ahora sabemos que Sodoma ya no existe. Sabemos que Egipto no es una ciudad sino un país. Entonces, ¿por qué el escritor de Apocalipsis nos dice que esta ciudad se llama Sodoma y Egipto? Pero nos lo dice y aclara de una vez que es en un sentido no literal sino espiritual. Y para no dejarnos con la duda, dice esta ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y entonces ya ahora sabemos que está hablando de Jerusalén. Por eso le decía que es muy probable que estos dos predicadores sean judíos. Van a estar paseándose en la ciudad que 2000 años atrás rechazó al Salvador. En la ciudad que rechazó al Mesías enviado por Dios. En la ciudad que dijo, mejor suéltenos a Barrabás, que es un delincuente, y crucifiquen a ese tal Jesús. Hay que tener un coraje santo, hay que tener un llamamiento muy poderoso para atreverse a hacer esto, pero estos hombres van a estar respaldados. No sabemos durante cuánto tiempo van a desarrollar su ministerio con todo ese poder, con toda esa autoridad, pero van a estar respaldados desde el cielo y nadie los puede tocar hasta que llegue el momento en que su misión en el planeta esté cumplida. Y cuando ese momento llegue, este gobierno mundial, este sistema mundial, que va a ser un sistema político, religioso, cultural, económico, y no va a tolerar críticas, no va a tolerar que alguien venga y le diga eso está mal, eso ofende a Dios, tiene que arrepentirse.
Va a ser un gobierno y un sistema marcado por la intolerancia, que busca la unidad, pero es una unidad forzosa. Es como se decía antes en historia, sí va a haber una época de paz en el mundo, pero es la Pax Romana, o sea, la paz del Imperio Romano. O hacen lo que nosotros decimos, o se someten, o pagan tributos, o creen lo que nosotros queremos, o los matamos, porque así cualquiera está en paz. Muy bien, cuando los gobernantes y los líderes de este sistema ya no resisten la crítica de esos dos predicadores, los van a matar. Dios, el Dios que los llamó y el Dios que los envió, va a permitir que los maten. Y esto nos va a llevar a otra reflexión dentro de unos minutos. Pero por el momento, permítame continuar con esta línea de pensamiento. ¿Qué tiene que ver todo esto con la profecía? Se estará preguntando usted, ¿qué tiene que ver todo esto? Déjeme decirle algo. El versículo que sigue, que es el 9, dice que los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, o sea, los cadáveres de estos dos predicadores, los verán por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aunque la base de estos ministros de Dios estaba en Jerusalén, en realidad el impacto de su ministerio fue un impacto mundial. En todo el planeta se enteraron de quiénes eran ellos, qué hacían, qué creían, qué predicaban. Y ahora están muertos y los van a dejar ahí tirados en la plaza, en la calle, dice durante 3 días y medio, y no van a permitir que se les sepulte. Pero note, versículo 10 dice que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Qué curioso. Normalmente, pues, cuando muere alguien, es un motivo de duelo, de luto, aunque no fuera muy amigo nuestro, aunque no fuéramos conocidos íntimos, pues si muere, qué sé yo, el padre de un conocido, de un amigo, pues uno normalmente con respeto, con cariño se acerca y mira, lo siento, le da el pésame. Pero esta es una muerte extraña. La muerte de estos dos hombres parece que va a causar una especie de festividad a nivel mundial. La gente se va a llamar, se van a enviar correos electrónicos, se van a compartir videos y van a decir, mira, por fin ves como no eran de Dios. Estos tipos eran un par de fanáticos, de locos, y ahora están muertos y ya no vamos a tener que soportar más sus predicaciones, ni sus locuras, ni sus majaderías. Harán fiestas, se regocijarán. Y durante 3 días y medio, note por favor, estoy siendo enfático en esto porque es lo que dice nuestro texto, durante 3 días y medio los moradores de la tierra, de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, van a ver esos cadáveres. El libro de Apocalipsis fue escrito, según las personas que se han dedicado a estudiar esto, alrededor del año 95 o 96 después de Jesucristo. Hay quienes piensan que incluso un poco después, pero dejémoslo en el año 95 o 96. Respiremos un momento, hagamos una pausa y piense por un momento, ¿cómo en el año 96 después de Cristo, o sea, hace casi 2000 años, cómo puede ser posible que 2 cadáveres estén tirados en la plaza de un pueblo y que los moradores de todo el planeta se enteren y los vean y hagan fiesta y se regocijen por la muerte de estos 2 hombres? Eso en el año 95, en el año 96, cuando este libro fue escrito, era una locura, era un imposible, era una bobería. Las personas durante siglos que leyeron este libro y que leyeron este capítulo 11 de Apocalipsis y que leyeron estos versículos desde el 8 hasta el 11 que estoy compartiendo con ustedes, leían esto y movían la cabeza y decían, pobrecito Juan, ¿quién sabe qué le pasó? Seguro oyó mal al Señor, oyó mal. ¿Por qué? Porque, amigo, amiga, era literalmente imposible hace 2000 años que ocurriera algo en cualquier lugar del mundo y que gente de todas las lenguas, tribus, pueblos y naciones se enterara en 3 días y medio. Estamos hablando de 84 horas. ¿Cómo se iban a enterar en China que había 2 cadáveres en Jerusalén? ¿Cómo se iban a enterar en el África ecuatorial? ¿Cómo se iban a enterar en Chile, por ejemplo, o en Argentina? ¿Cómo podrían enterarse en Nueva Zelanda o en las islas del planeta de algo que estaba ocurriendo, 2 muertos
en un lugar de allá, en una esquina del Medio Oriente. Eso era literalmente imposible. Pero resulta que hace, vamos a ver, ni siquiera 100 años, empieza a hacer experimentos para ver si es posible transmitir imágenes a larga distancia. Y eso significa exactamente la palabra televisión. Tele en griego es lejos, y visión obviamente es ver. La televisión lo que te permite es ver desde lejos. Al principio pues las señales eran muy poco potentes, pero resulta que hace unas pocas décadas a alguien se le ocurrió que se podían enviar satélites al espacio y que la señal de la televisión podía ser enviada a esos satélites y que los satélites por la altura, por la órbita que tenían, podían reenviar a diferentes sectores de la Tierra la señal que estaban recibiendo de un lugar único. Y hoy tenemos, como le decía hace unos minutos, tenemos eventos como un campeonato mundial de fútbol donde perfectamente puede haber 1.000 millones de personas simultáneamente de todos los rincones del mundo viendo a sus jugadores favoritos correr detrás del balón. ¿Qué es lo que hizo la tecnología? Pues la tecnología volvió posible, volvió creíble una profecía que hace 100 años era totalmente ilógica. Algunas veces las personas dicen es que hay un choque ahí entre la ciencia y la técnica y lo que el mundo se ha desarrollado y lo que la Biblia dice. Si empezamos a leer con cuidado, a escudriñar la Biblia, nos damos cuenta que ese choque no existe más que en la mente de las personas que no quieren creer, pero que en realidad lo que están haciendo los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos es dándonos la oportunidad de comprobar que la profecía bíblica sigue siendo verídica, sigue siendo veraz, sigue siendo confiable. 3 días y medio, 84 horas, 2 cadáveres tirados ahí en el suelo. No hay permiso para sepultarlos porque se quiere el sistema, el gobernante mundial, el gobernante de esta entidad política, religiosa, económica que se va a formar en estos días postreros, quiere que el planeta entero se dé cuenta que es inútil luchar contra él, que él es más poderoso que los enviados de Dios. Y lo curioso es que el Señor permite que sus siervos sean muertos. Y eso quizá le choque a algunas personas, porque lamentablemente las últimas generaciones hemos desarrollado, hemos formado una clase de cristianos que a mí personalmente me preocupa mucho. Tenemos los templos llenos de personas, repito, gente buena, gente bonita, gente entusiasta, gente sincera. Pero lo que me preocupa es cuál es la razón por la que tantas personas van a las iglesias. Alguna gente va por miedo, otros van, qué sé yo, porque les gusta el ambiente, les gusta la música, les parece que el predicador es elocuente, o que las instalaciones son muy cómodas, o que dicha que me construyeron un templo aquí cerquita de casa para no tener que desplazarme mucho. Y entonces el tipo de mensaje que se predica últimamente es un mensaje como para atraer personas al templo, más que atraer personas a Jesús, más que lograr que la gente tenga un compromiso vital con el Señor. Entonces las personas dicen me convertí, pero convertirse pareciera que para muchos hoy en día es apenas, bueno, sigo viviendo exactamente como vivía antes, sigo en el mismo ambiente, los mismos amigos, el mismo trabajo, la misma rutina de familia, y lo que hice, lo que llamamos convertirnos, es añadirle una actividad más a mi agenda, sacar unas 2 horas los domingos, voy a la iglesia, doy, qué sé yo, una ofrenda, una contribución ahí, canto un poquito, me voy para la casa y me olvido del asunto hasta la próxima semana. Y cuando voy a la iglesia, lo que escucho normalmente pues es que Dios me ama, que yo soy único, que soy especial, que Dios me va a sanar, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a dar esto y lo otro, me va a liberar de todo mal. Y a esa cosa que estamos, esa mezcolanza de versículos bíblicos, eso es lo que le estamos llamando el Evangelio. Y este tipo de creyentes no puede entender lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué si estos hombres son santos? ¿Por qué si son fieles? ¿Por qué si son usados por Dios? ¿Por qué si pueden hacer milagros de parte del Señor? ¿Por qué si están llenos del Espíritu Santo
Dios permite que este anticristo, o que esta bestia, o este gobernante mundial, o este sistema los aplaste y los mate. Eso choca con el tipo de sermón que se nos predica hoy en día. Pero amigo, pregúntele a Juan el Bautista. Juan el Bautista era hasta pariente del Señor Jesús. Y sin embargo el Señor permitió que muriera en la cárcel. ¿Tenía poder Jesús para sacarlo? Claro, claro que tenía. Pregúntele a Jacobo, uno de los apóstoles favoritos de Jesús. Pregúntele a Esteban, uno de los primeros diáconos, muerto a pedradas. Jacobo decapitado. Juan el Bautista decapitado, probablemente en la fortaleza de Maquedonte. A lo largo de los siglos, los hombres y las mujeres de Dios han sido probados en su fe. Han tenido que pasar humillaciones, desprecio, rechazo, persecuciones, y miles fueron a la cárcel, otros miles fueron torturados, y probablemente cientos de miles han sido masacrados, y en algunos lugares del mundo todavía están siendo muertos muchos hijos de Dios e hijas de Dios por causa de su fe. Pero eso no lo escuchamos desde nuestros púlpitos. Lo que escuchamos es que todo nos va a ir bien, que la victoria es nuestra, que somos lo mejor que hay en el planeta. Y cuando vienen entonces los momentos difíciles, cuando el viento empieza a soplar en contra, nos damos cuenta que mucha de esta gente deserta, no del Evangelio, porque en realidad nunca habían conocido el Evangelio. Desertan de las congregaciones, se van de la iglesia, y algunos se van resentidos con Dios, o con los predicadores, o con los hermanos. Hoy en día tenemos gente que no volvió a la iglesia porque tuvo una diferencia con un hermano, se disgustó con un hermano, entonces ya no vuelve. O porque el pastor que había predicado durante 15 años, un día se equivocó y dijo algo, qué sé yo, que no le pareció bien a esta persona, que le pareció fuera de tono, me voy. Y con esta clase de creyentes pretendemos conquistar el mundo. Yo creo que la profecía también nos sirve para entender que convertirnos al Señor, que seguir el Evangelio, no es una garantía de que todas las cosas nos van a ir como nosotros queremos, nos van a ir como el Señor quiere. Y algunas veces el Señor permite que seamos sacudidos. Ahora, permite que aparentemente seamos derrotados. Y digo aparentemente porque si usted sigue leyendo, y lo voy a dejar que usted lo lea en su casa, no es mucho lo que falta, ese capítulo 11, pero si usted lee los versículos que siguen, se va a dar cuenta cuál es el resultado, cuál es el final de esta historia. Al final la victoria siempre es de Dios, al final la victoria siempre es de los que le temen a Dios, le creen a Dios, permanecen fieles a Él en cualquier circunstancia. Pero hay momentos en que las cosas no parecen así, parece que estamos derrotados, parece que estamos destruidos, parece que estamos tirados en el suelo. Y entonces cuando las cosas se ponen difíciles, algunas personas, repito, abandonan. Hay una historia, para concluir esto, hay una historia en los evangelios, cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le dan distintas respuestas. Y luego, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y este es el versículo famoso que ha servido para tantas contiendas durante siglos. Pero poquitos minutos después Jesús empieza a contarle a sus discípulos que tienen que subir a Jerusalén y que lo van a rechazar y encarcelar y a crucificar. Y Pedro, movido en su emoción humana, como amigo de Jesús, como compañero del ministerio, se acerca a su maestro y dice, Señor, no se te ocurra hacer esa cosa, ¿cómo vas a subir a Jerusalén? Escondámonos, vámonos, no empieces a hablar de esas cosas porque vas a desanimar a los compañeros. Jesús se vuelve a ese hombre que minutos antes lo había amado y ahora lo reprende. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, que tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Curiosamente, ya Pedro había sido advertido, pero no había hecho caso. Jesús le había dicho, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Note qué interesante, Jesús tenía conocimiento de cosas que estaban ocurriendo en el mundo espiritual, en esta dimensión invisible que existe desde antes de que exista el mundo y el universo físico que conocemos. Y en ese mundo espiritual
Satanás había pedido a los discípulos de Jesús para zarandearlos. ¿Qué es zarandear? Es lo que se hace normalmente con la piedra que viene mezclada con arena. Se pone en una especie de cajón con una mallita, un sedazo, y eso se sacude hasta que lo que sirve queda a un lado y lo que no sirve va para el otro. Si uno fuese una piedra o un grano de trigo y está ahí en la zaranda, probablemente uno gritaría: por favor paren, quiero bajarme, estoy golpeado, he chocado con todas las piedras de este cajón, he chocado con todos los otros granos de trigo, estoy mareado, tengo náuseas, ya no quiero más, por favor suéltenme. Si Jesús, y mi pregunta es esta, si Jesús sabía que Satanás había pedido a Pedro y a los discípulos para zarandearlos, y él oró, ¿por qué no oró diciendo: Padre, no se los prestes al enemigo, no dejes que los vaya a zarandear? No, Jesús no oró para que los guardaran de la zaranda, no oró para que nos guardaran de la prueba y de las luchas y de los momentos difíciles. Oró para que la fe de Pedro y los discípulos y la nuestra no falte. Así que estos tiempos tan interesantes que estamos viviendo, repito, donde los pedacitos del rompecabezas empiezan a armar delante de nosotros y nos damos cuenta que aún los descubrimientos científicos y tecnológicos nos ayudan a ver cómo se cumple la palabra de Dios, también son tiempos para ponernos más serios con el Señor y con sus cosas, y para examinarnos a nosotros mismos y ver si somos creyentes de esos que en el primer movimiento de la zaranda quieren apartarse y bajarse, o si somos de aquellos que estamos ahí y cueste lo que cueste y pase lo que pase, porque sabemos que permanecer en Cristo es nuestra única esperanza. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en la mañana, si el Señor lo permite, en este su programa de Producciones Centro Victoria. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer.